ciencias médico-quirúrgicas de la Universidad del Siglo XXI. Ya el doctor Izquierdo me presentó y esta es mi primera diapositiva de presentación. Continuamos. Entonces, el tema es pie diabético. El pie diabético es realmente un problema de salud pública que afecta a gran parte de la población debido a que la diabetes está considerada como prácticamente una pandemia en nuestra población y anteriormente se consideraba la diabetes como solo una enfermedad metabólica, pero actualmente ya está comprobado que ya no solo es una enfermedad metabólica, sino que realmente tiene efectos a nivel celular y muy dañinos, y está comprobado que es una enfermedad ya cardiovascular con repercusiones a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, de los 120 millones de habitantes que tiene México, está considerado aproximadamente 10% de la población tiene esta enfermedad, ¿de acuerdo? La de mayor prevalencia es de diabetes tipo 2 o diabetes del adulto. Vemos ahí que en este estudio que se realizó en el 2019, el Atlas AIDED, nos comentan que la diabetes representa la pérdida de años perdidos en la vida del enfermo, alrededor de 5.8 para 5.8 años perdidos para hombres de 50 años y 6.4 años perdidos en mujeres de 50 años, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo está ahí representado que una vez que se diagnostica a alguien con diabetes se le tiene que especificar y aclarar que por el puro diagnóstico de diabetes ya tiene pues pérdida de su esperanza de vida de hombres de 5 años y de mujeres hasta de 6 años, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. ¿Cuál es el peligro de tener esta enfermedad? El peligro de la diabetes, pues es una enfermedad que en todo el mundo es muy prevalente, sobre todo en América Latina. Hay países con alta prevalencia, como por ejemplo la India, ¿verdad? Países industrializados, donde se ha visto el aumento en la incidencia de esta enfermedad y que se presenta cuando hay un consumo excesivo, ¿verdad? De carbohidratos, de alimentos altamente procesados y con alta cantidad de azúcar. Y finalmente el ser humano tiene una deficiencia en la producción de insulina o en los niveles de insulina endocrinos o intrínsecos del propio organismo, y por lo tanto eso ocasiona una hiperglucemia. La hiperglucemia finalmente va a traer daños a órganos blancos, entre ellos la retina, ¿verdad? La vascularización a nivel cerebral, también a nivel cardíaco, ¿verdad? Y a nivel renal, hay también pérdida de la función renal y también, desde luego, en la circulación a nivel de extremidades inferiores. Entonces vemos aquí algunos de los factores de riesgo, ¿verdad? Tener familiares con diabetes, tener sobrepeso y complicaciones ya descritas como la insuficiencia renal, los infartos, los derrames cerebrales, la pérdida de la visión y desde luego aquí está el tema que hoy nos ocupa, que es el pie diabético y que puede conllevar a una amputación de miembros inferiores. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto a la introducción, ¿verdad? Nos marcan aquí que el riesgo de amputación en diabéticos es 15 veces mayor que el de no diabéticos. La diabetes mellitus es responsable del 50% de todas las amputaciones no traumáticas. Es una cifra bastante importante e impactante, ¿sí? El hecho de que se dice que cada 15, 20 minutos se está amputando un paciente en el mundo debido a complicaciones de la diabetes. Y vean cómo de todas las amputaciones que se realizan en el mundo, por lo menos la mitad o más de la mitad son debidas a problemas diabéticos, de complicaciones de la diabetes, y el 20% de todos los diabéticos tendrá un cuadro de pie diabético en algún momento de su vida, ¿sí? Entonces, habitualmente esta complicación se presenta en pacientes diabéticos ya de larga evolución, estamos hablando de más de 14, 15 años, 20 años de diabetes, inclusive ya desde los 10 años de tener diabetes, llegan a presentar este cuadro por lo menos en algún momento de su vida hasta un 20%. ¿Sí? Y de esos 20%, por lo menos también una porción de ellos va a terminar amputados, ¿de acuerdo? Se dice que por lo menos el 20% de estos que presentan en algún momento de su vida el pie diabético. Entonces, siempre se le tiene que aclarar al enfermo la situación de que tienen, una vez que tienen diabetes, ¿verdad? Tienen 15 veces más riesgo de perder las extremidades por complicaciones.
¿Qué sabemos más de las estadísticas? Nos dice que el 80% de las amputaciones mayores son en diabéticos, ¿sí? El 50% de los diabéticos amputados de una pierna pierden la otra en menos de 5 años, ¿sí? Estamos hablando de una mortalidad de 7%, aunque pues desde luego en comunidades alejadas, en comunidades con poco acceso a servicios de salud o comunidades que no cuenten con seguridad social, seguramente la mortalidad está mucho más incrementada. ¿De acuerdo? El 70% de las amputaciones ocurrieron por atención tardía, la mayoría de veces, y el riesgo de amputación se incrementa con la edad. Eso quiere decir que aunque nosotros lleguemos a impactar sobre todo en la prevención de este tipo de enfermos, el simple hecho de tener la diabetes y de ir incrementándose la edad, la longevidad de los enfermos, seguramente que va a incrementar también el padecimiento o la frecuencia del padecimiento. Se dice también que 2 a 3 veces se incrementa el riesgo de los 45 a los 64 años y 7 veces más en mayores de 65 años. Por eso es que nuestra población objeto, diana o objetivo, son aquellos de los mayores de 65 años, cuando ya la diabetes tiene por lo menos 20 o 14 años de evolución. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Y vamos a ver que esta enfermedad genera gran discapacidad, puede ser temporal o definitiva, afecta a personas económicamente activas. Hay un aumento sin precedentes actualmente de la frecuencia de la diabetes. Sí, estamos viendo ya pacientes inclusive más jóvenes cada vez y pues en nuestra población mexicana es muy, muy, muy frecuente la diabetes. Se considera que inclusive, ¿verdad? Tenemos una mayor frecuencia que la población que tenían nuestros padres y seguramente va a ir incrementando esto sobre todo por los productos alimenticios que estamos consumiendo. El 25 a 35% de los diabéticos tienen enfermedad arterial periférica. Esto es muy importante porque el pie diabético puede clasificarse como neuropático, como infeccioso y como isquémico. Esos serían los tres tipos de pie diabético. Y se dice que un 20 a un 35% van a tener enfermedad arterial periférica, un 30% van a tener neuropatía. La mayor combinación es el famosísimo neuroinfeccioso y solo un 10 a un 15% van a ser puramente isquémicos. ¿De acuerdo? La manifestación por la cual va a llegar el enfermo habitualmente es por infección o gangrena, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos que verificar si únicamente es la infección y tiene neuropatía o si tiene la combinación de ambos, que sería el neuropático, que es el pie de Charcot, o tiene el neuroisquémico, ¿de acuerdo? Es decir, hay una combinación de estos tres tipos, el isquémico, el neuropático y el infeccioso. Hay una combinación de ambos o puede ser que sea solo uno, ¿sí? Esas serían las variedades que hay. Vemos aquí cómo en el momento en que nosotros estamos en el primer nivel de atención, tenemos que verificar los pies de nuestro paciente diabético. En países desarrollados se recomienda que los pies de un diabético sean revisados por lo menos en cada consulta, ¿sí? Que puede ser cada 6 meses o cada año, ¿de acuerdo? Pero esto es algo que no se debe de pasar por alto en la exploración física y regularmente no se lleva a cabo. El diabético puede tener, como lo vemos en la diapositiva, puede tener el famoso hallux valgus, ¿sí? Puede tener escoriaciones, puede tener micosis ungueal o micosis interdigital, puede tener también presencia de piel seca y de presencia de heridas, puede tener también alguna infección, ¿verdad?, en el borde del dedo, la famosa paroniquia, o puede tener inclusive algunas úlceras ya presentes, lo que nos va a avisar si el pie tiene algún problema, sobre todo de tipo mecánico al momento de la marcha, es la presencia de hiperkeratosis, ¿sí? Si nosotros observamos hiperkeratosis y observamos, por ejemplo, esto que es el dedo en martillo o amartillado, seguramente tenemos que investigar porque eso significa que alguna mala posición o algún defecto en la pisada o en el apoyo del pie seguramente está causando la hiperkeratosis o está causando alguna deformidad importante que tenemos que revisar. En cuanto a la fisiopatología de estos enfermos,
tenemos que conocerla para determinar el nivel de amputación. Tenemos que saber qué es lo que está ocasionando la lesión, que ya habíamos dicho, puede ser isquémica, puede ser neuropática o puede ser infecciosa, y conoceremos su evolución clínica y patológica de acuerdo a estos subtipos. También influye, ¿verdad?, qué estado nutricional tenga y qué control metabólico esté presente en el enfermo. Se dice actualmente, ¿verdad?, que se tiene que hacer un estudio para verificar que sus niveles de glucosa hayan estado controlados por lo menos los últimos 3 meses. Esto se lleva a cabo mediante la medición de la hemoglobina glicosilada y se dice que tiene que estar por lo menos, ¿verdad?, en menos de 6% para con 6.4% para considerar un enfermo con adecuado control metabólico. ¿Sí? En cuanto al estado nutricional, recordemos que hay varios parámetros, el más importante es la albúmina, la transferrina, pero la albúmina es el que más nos puede hablar del estado nutricional del paciente. ¿Sí? Y tenemos que desde luego valorar también otro aspecto muy, muy importante que es la función renal. Eso lo vamos a hacer mediante una depuración de creatinina. Todas estas cosas que acabamos de analizar y también desde luego valorar su riesgo cardiovascular se tiene que hacer con estudios que ya conocemos y que forman parte del protocolo de todo de que se tiene que investigar en estos enfermos. Entonces ya vimos los 3 tipos: neuropático, vascular, infeccioso o mixto, ¿verdad? Y aquí les pongo en las diapositivas, ¿no? La mayoría de los enfermos tienen algunos de estos factores de riesgo. Uno que es muy importante es el tabaquismo, ¿verdad? Está comprobado, ¿verdad?, que la enfermedad arterial periférica asociada al tabaquismo es la de peor pronóstico, y a un enfermo que fuma y tiene diabetes, pues prácticamente está muy predispuesto a tener este padecimiento. También vemos aquí, ¿verdad?, nuestra dieta, que puede ser abundante en carbohidratos y con alto contenido de azúcares. Y podemos observar en la foto, ¿verdad?, por ejemplo aquí, la formación de la famosa placa de ateroma, que se puede ir incrementando hasta cerrar por completo la luz de un vaso sanguíneo. Y ya en las siguientes fotos, pues vemos ya el resultado de todo este mecanismo fisiopatológico. Continuamos. Vamos a ver que hay tipos de pie diabético y su porcentaje de amputación de acuerdo al tipo, ¿sí? Entonces nos menciona, ¿verdad?, que analizando esta gráfica estamos viendo el tipo isquémico, el tipo neuroisquémico y el tipo neuropático. Estas gráficas, famosas gráficas de Kaplan-Meier, nos hablan de la sobrevida o del porcentaje de amputación. Y vean ustedes cómo en la de color rosa se puede observar el porcentaje de amputación cuando es isquémico. El isquémico tiene el peor desenlace. ¿Por qué el peor desenlace? Pues lo estamos viendo, es el que mayor frecuentemente termina amputando. Posteriormente vemos el neuroisquémico. El neuroisquémico, vean cómo está por debajo del isquémico, y por último, el que tiene menos índice de amputación es el neuropático, y yo pondría aquí abajo otra línea que sería el infeccioso, que es prácticamente el infeccioso el que tal vez tiene menos de probabilidades de terminar amputado. ¿Sí? Pero esta gráfica se las traje precisamente para que ustedes vean cómo el que tiene peor pronóstico es el isquémico. Por eso es que en la evaluación del pie diabético es importantísimo verificar que el paciente tenga o no tenga pulsos, porque eso es lo que nos va a dar el diagnóstico diferencial de si es neuroisquémico, neuropático o infeccioso. ¿Sí? Continuamos. Vamos a ver que todo este problema inicia con una úlcera. ¿Sí? Ya vimos qué porcentaje de los pacientes diabéticos van a presentar una úlcera a lo largo de su vida. Ahí viene la clasificación, ¿verdad? Pueden ser neuropáticas, pueden ser neuroisquémicas o pueden ser isquémicas. ¿Sí? Pues ya vimos que las puramente isquémicas son un 10 a un 15%, afortunadamente son las menores, son las de peor pronóstico. Las neuropáticas son las más frecuentes, hasta en un 45-60%. Estas neuropáticas es consecuencia de la elevación persistente y sostenida de la glucosa, que va a ocasionar un problema de deformidad en el pie, conocido como el pie de Charcot, que no es otra cosa más que luxaciones, subluxaciones y fracturas patológicas en los huesos del metatarso. ¿De acuerdo? Entonces, tarso y metatarso. Entonces, y en segundo lugar, en segundo lugar vamos a tener las neuroisquémicas, que solo representan un 25% de los casos, que es la combinación de estas dos patologías, pero siempre teniendo en cuenta que
Las neuropáticas son las más frecuentes y las isquémicas, afortunadamente, las menos frecuentes. En este flujograma que les pongo en la pantalla, podemos ver los tipos de pie diabético. Ya hablábamos del neuropático, hablamos del isquémico, ¿verdad? Y la combinación de estos. Y cuando sobreviene la infección puede sobrevenir en cualquiera de estos, en el isquémico, en el neuropático o en el neuroisquémico, ¿de acuerdo? Y vemos cómo la neuropatía en el diabético puede ser sensitiva, motora y autonómica. Esta neuropatía ocasiona una disminución de la sudoración, sequedad, grieta, dedos en garra, deformidad y sobrecarga. Eso va a hacer un aumento en la presión plantar sin detectar, el enfermo no detecta las lesiones, no es capaz porque tiene efectos de productos avanzados de la glucosilación como el sorbitol en los nervios periféricos y por lo tanto el paciente tiene disestesias o parestesias o anestesias y no va a detectar alguna lesión en su pie solamente hasta que ya esté complicado o esté infectado, ¿de acuerdo? Toda esta neuropatía que acabo de mencionar genera una neuroartropatía llamada de Charcot, y una vez que se presenta el Charcot ya ingresa como un pie de riesgo, ¿de acuerdo? En cuanto a la isquemia, puede haber obstrucción a nivel de grandes y medianas arterias, ocasionando la macroangiopatía, y la microangiopatía, pues finalmente va a ser un daño a nivel de los vasos pequeños, es decir, arteriolas y, y microcirculación, y que finalmente las dos van a llegar a lo que se conoce como isquemia, y la isquemia pues va nuevamente a ingresar como un pie de riesgo. Cualquiera de estos dos, tanto el Charcot, el neuropático, neuroisquémico o isquémico, se complican con infección, ¿sí? Y desde luego que eso le agrega morbilidad y mortalidad a este tipo de patología. ¿Cuáles serían los factores desencadenantes? La mayoría de veces siempre el paciente refiere o tener una deformidad o haber sufrido un traumatismo que desencadenó toda esta patología. Factores agravantes, infección, isquemia y neuropatía que ya mencioné, ¿sí? Y entonces el pie, ser un pie con lesión, sigue o avanza hacia un pie con riesgo de amputación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el primer nivel de atención? ¿O qué es lo que tienen que aprender los alumnos del curso de urgencias médico-quirúrgicas? Tienen que aprender que lo primero que tienen que revisar en un enfermo en la exploración física es tocarle los pulsos, palpar los pulsos, porque eso va a definir qué vamos a hacer con el enfermo, ¿de acuerdo? En este flujograma les pongo que se tienen que palpar los pulsos y si no están presentes, tenemos que valorar si hay infección o no hay infección. Si no hay infección, tenemos que hacer estudios invasivos o no invasivos para valorar la circulación del pie. Puede ser desde un Doppler, un estudio angiográfico, ¿verdad? Y valorar si esto, dependiendo del resultado de estos estudios, si se le propone alguna revascularización o de plano pasar a una amputación, ¿sí? En el caso de sí detectar los pulsos, tenemos que determinar si tiene infección o no, o si no la tiene. Si tiene infección, se tiene que hacer un drenaje del acceso, cultivo, diagnósticos de imagen, de tejidos blandos, hacer una radiografía del pie y ofrecerle al enfermo alguno de estos procedimientos que están enlistados aquí, osteotomía de alguno de los metacarpianos, metatarsianos, ¿sí? Corregir alguna deformidad de los dedos o hacer algunas amputaciones menores, ¿sí? Pero si el paciente no tiene infección, entonces se tiene que continuar a través de una curación, ¿verdad? Por segunda intención y valorar alguna de estas enfermedades que están aquí anotadas, como por ejemplo una artritis séptica, un pie de Charcot, ¿verdad? Y desde luego que aquí ya requerimos la intervención del traumatólogo, ¿sí? Pero lo más importante para definir es saber si el pie tiene pulsos o no tiene pulsos. Y eso solamente se llega a hacer mediante la exploración, tocando precisamente el enfermo, ¿verdad? Tocándole los pulsos. Habitualmente los pulsos que se llegan a tocar en la exploración es el pulso pedio y el tibial posterior. El pulso pedio se toca en la región anterior del empeine, ¿verdad? Y el pulso tibial posterior exactamente por detrás del maleolo interno. Entonces, la palpación de estos pulsos es muy, muy importante si es que nos interesa saber si el enfermo va a tener pues una evolución adecuada, tratar de saber si va a tener una evolución adecuada o si es isquémico o no, que ese es nuestro principal objetivo. ¿Qué factores influyen para que termine en una amputación el enfermo?
Influye la profundidad de la herida, influye la extensión, la gravedad de la sepsis, la isquemia, la afectación neuropática, ¿sí? Y nosotros tenemos que valorar todas estas cosas en nuestra historia clínica, en nuestra exploración, y valorar qué tipo de herida presenta, si tiene hinchazón o no, si tiene congestión venosa, si tiene cambios tróficos, si hay cambios de temperatura y sobre todo la coloración y llenado capilar del tejido. Eso nos va a hablar, y los pulsos, que es lo más importante que acabamos de mencionar. Pues vamos a ver cómo en la extensión de la herida tenemos que calcular más o menos su superficie cutánea afectada. ¿Sí? De hecho, esto ya hay inclusive hasta aplicaciones de celular para calcular el área de una herida, y tenemos que ver si tiene rubor, calor, gangrena, ¿verdad? De infección. También la profundidad de la herida, esto a través de una prueba que se llama la prueba de contacto óseo, se hace con un hisopo y se trata de ver la profundidad de la herida y si está tocando un hueso, ¿verdad? Es muy importante hacer este tipo de prueba, y eso nos va a hablar del grado de afección hacia los tejidos, si hay celulitis, inclusive hasta osteomielitis o presencia de abscesos. ¿Sí? En cuanto a la afectación neuropática, tenemos que hacer una valoración con este monofilamento llamado monofilamento de Sims, el cual nos va a hablar del grado de deformidad del pie, la pérdida de arcos anatómicos y puntos de apoyo, el pie de Charcot, luxaciones, subluxaciones, fracturas patológicas, y solo esto, si lo llegamos a calcular que hay puntos de anestesia o disestesia, nos va a decir que el paciente tiene predisposición a la amputación si es que se combina con infección, como lo están viendo en esta diapositiva, como en zonas de hiperkeratosis, ¿verdad? Porque el paciente ya tiene una neuropatía y al continuar apoyando en estas zonas, ¿verdad? Que no sienten dolor y que tienen deformidad, finalmente lo que sobreviene después es la infección. ¿Sí? Vamos a valorar también la isquemia. ¿Cómo es que se valora la isquemia? Se hace con el índice tobillo-brazo. ¿Sí? Aquí, como lo están viendo en la imagen, se toma la presión sistólica del tobillo y se divide entre la presión sistólica del brazo. Ese cociente nos debe de dar valores entre 0.9 y 1, y eso se considera normal. Si es menor de 0.9, hay que considerar ya presencia de algún problema a nivel de las arterias. También existe otra prueba como llamada la presión del primer dedo del pie, que si es menor de 40, tenemos que hacerle más estudios de imagen. La presión parcial de oxígeno cutánea, transcutánea, menor de 30, y el ITB, si es menor de 0.9 o mayor de 1.4, tenemos que sospechar y hacer más estudios de imagen. Vemos aquí cómo en la radiografía se observa un fenómeno muy, muy común, sobre todo en pacientes renales, que es la aterosclerosis de Mockenberg, que es la calcificación de la capa media de las arterias y puede ser visible en una radiografía. Eso nos habla de un proceso de calcificación de las arterias. En la angiotomografía también nos podemos apoyar, y nos llama la atención que los diabéticos, el área donde tienen mayor presencia de estenosis o lesiones a nivel arterial es en los vasos tibiales debajo de la radilla, ¿sí? Y vemos cómo algunos ya presentan estenosis, ¿sí? Más del 50% aún, ¿verdad? Con la presencia de inclusive hasta pulsos palpables, ¿sí? ¿Qué vamos a pedir como estudio de imagen o estándar de oro? Pues vamos a pedir la angiografía, que es un estándar de oro diagnóstica y puede ser también terapéutica. Podemos observar cómo se ingresa material de contraste a través de una punción en este caso, de la arteria femoral, y se puede visualizar algunos defectos de llenado que nos dan una imagen clara de lo que está ocurriendo en la luz de la arteria. Aquí, por ejemplo, se presentan varias estenosis críticas, ¿sí? Desde la trifurcación después de la apopligia. Entonces, esto es lo más común en los diabéticos, ¿sí? Es el área que más tiene lesión, que son las tibiales, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de infección, ¿verdad? ¿Qué tenemos que saber de infección? Tenemos que saber qué agente está atacando al pie, si hay inmunocompromiso, las fallas orgánicas, y en cuanto a clasificaciones, pues hay muchas para infección, ¿verdad? Está la de Wagner, que califica con extensión y profundidad, pero omite el compromiso vascular. La de ITSA, que esta valora sobre todo la extensión de la infección, pero no son clasificaciones completas. Siempre alguna va a tener algún defecto. Vemos las clasificaciones más comunes, la de Wagner, la de la Universidad de Texas, la de ITSA, y la más actual es la Wi-Fi. ¿De acuerdo? Aquí vemos todos los grados del pie diabético de acuerdo a la clasificación de Wagner, y siempre tener en cuenta, ¿verdad? El grado mínimo, que es el 0, ¿verdad? Que ya incluye inclusive algunas hiperkeratosis
o deformidades, el grado 1 donde ya hay úlceras superficiales, el grado 2 úlceras profundas, ¿verdad? El grado 3 ya úlceras profundas más absceso u osteomielitis, el grado 4 gangrena y el grado 5 ya es una gangrena extensa del miembro inferior. En cuanto a la ITSA, valora sobre todo lo que les mencionaba, la extensión de la infección, leve, moderada y grave. ¿Sí? No voy a ahondar mucho en eso, solo que a partir de la moderada se incluye ya el valorar si el enfermo presenta respuesta inflamatoria sistémica o grave si es que ya la tiene. ¿Sí? Vamos a ver, en el año 2018-2017 se reunieron unos expertos en el Instituto Nacional de Nutrición donde evaluaron esta categorización o semaforización de riesgo, ¿sí? Donde ven ustedes ya inclusive la onicomicosis está considerada ya como un pie de riesgo, ¿verdad? Zonas de deformidad o de alta presión en el pie y algunos otros ya con presencia de algo severo o antecedentes de úlcera o amputación, miembro único o neuroisquemia, ya como un riesgo 3. Y urgente, esta categoría de urgente habla de isquemia crítica, sepsis, Charcot e infección, que digamos que son los estadios más avanzados. En cuanto a la sistematización del Wi-Fi, nos habla que fue descrita en el 2014 y esta fue descrita por el doctor Joseph Mills. En esta clasificación, que es la más actual, valoran la herida, valora la isquemia y valora la infección. Por lo tanto, es una clasificación, digamos, ahorita la más completa, porque esta nos categoriza el pie diabético para saber como un predictor de amputación y costos y saber si se le va a ofrecer una revascularización o no. ¿De acuerdo? Les pongo aquí la imagen de la clasificación de Wi-Fi y vemos en color verde los que tienen menos probabilidad de amputación, los de color amarillo que tienen un riesgo leve, los de color anaranjado un riesgo moderado y los que caen en el estadio rojo, ¿sí? Son los que tienen más riesgo de amputación. Recuerden que esta clasificación valora isquemia, valora herida, infección y valora también la presencia o no de si es candidato o no a la revascularización, de acuerdo a las lesiones que presenta. En cuanto al flujograma, ¿verdad? Vamos a ver aquí la atención que ustedes tienen que dar como médicos generales, ¿sí? Siempre revisar los pies en los diabéticos, saber si hay lesiones que ya dijimos que son lesiones predisponentes, que no voy a ahondar mucho en eso, ¿sí? Mandarlo, ¿verdad? Con los cuidados necesarios y si ya presenta la herida, clasificarlo inmediatamente, ya sea por Wi-Fi o Wagner, y de acuerdo a esa clasificación, inmediatamente ofrecerle algo. Vemos como ya desde el estadio 2, Wagner 2, se tiene que mandar a hacer algún estudio como radiografía, por ejemplo, ¿sí? O inclusive mandar a hacer ya un estadio 4 o 5, mandar a hacer estudios de imagen como un Doppler o una arteriografía. Y en cuanto a estos estudios, ya definitivamente valorar si el paciente es candidato solo a una amputación o a revascularización o de plano a una amputación supracondil. ¿De acuerdo? Entonces está muy interesante este flujograma. Y vamos a hablar rápido de la amputación desde el punto de vista conservador. Algunos intentan solo el salvamento, es mejor aceptada, no es la regla, requiere reevaluación del pie constantemente, se requiere un manejo avanzado de heridas, se puede usar también el bajo, terapia de presión negativa, se le debe de ofrecer al enfermo, si es que es isquémico, una revascularización temprana para mejorar su calidad de vida y su rehabilitación. ¿Cómo curar las heridas con estos acrónimos? Está el acrónimo TIME y el acrónimo DOMINATE, que no es motivo de esta plática, pero para que ustedes los conozcan, cuáles son los pasos que tienen que hacer para curar una herida en el pie diabético. ¿Cuándo amputar? Aquí está, en este recuadro de color azul, nos dice cuándo amputar y qué es lo que tenemos que hacer. Si optamos por una cirugía de mínima incisión, que son amputaciones menores, o alguna cirugía convencional, ¿verdad? O inclusive ya pasamos a la amputación mayor, ¿verdad? Que es la supracondilia o la desarticulación, depende. Las indicaciones del tratamiento radical son ulceración con fiebre o signos de sepsis, ulceración con isquemia, que haya fallado la revascularización, infección profunda de tejidos blandos con fascitis necrotizante, osteomielitis, gangrena con o sin ulceración y neuropatía que no cicatriza o isquemia aguda irreversible. Son las indicaciones específicas de un tratamiento radical. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tratar la causa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que descender sus niveles de glucosa a niveles normales y en el caso de que sea infeccioso tienen que hacer todo el protocolo para verificar qué microorganismo o qué
Habitualmente el pie diabético es multimicrobiano, que cuál está afectando, eso se hace mediante un cultivo, biopsia, radiografía, resonancia, en búsqueda de gas, ¿sí? Si es neuropático y dar el tratamiento antibiótico adecuado. Si es neuropático, tenemos que hacer que descargue el pie, es decir, que no lo apoye, o algún aparato para evitar que apoye el pie. El manejo de la hiperglucemia, descender la hemoglobina glucosilada y manejar la neuropatía, eso es lo que se tiene que hacer. En cuanto al isquémico, lo que tenemos que hacer es hacerle primero un diagnóstico, luego referirlo y valorar si es candidato o no a una revascularización. La revascularización puede ser abierta o puede ser endovascular y desde luego que tiene un porcentaje de éxito y de fracaso. ¿Sí? ¿Cuál es el pronóstico de la isquemia crítica? Vean ustedes, es muy importante. En el primer año que diagnostican la isquemia crítica, estos enfermos, la mitad sobrevivió sin amputación, pero persiste con dolor, úlceras o gangrena. La otra mitad, ¿sí? Mueren antes del año o sufren una amputación mayor. Esta es la importancia de diagnosticar esto, porque vean ustedes cómo el simple hecho de diagnosticar una isquemia crítica, el enfermo ya lo pone en riesgo para tener alguna enfermedad cardiovascular, que puede ser un infarto, puede ser un evento vascular cerebral o el riesgo de amputación. ¿Sí? Esa es la importancia y ofrecer una mejor calidad de vida. Estas son las dos revascularizaciones que se ofrecen, ya sea abierta, la abierta se prefiere con injerto de sapena reversa o invertida, y la endovascular a través de introducción de un catéter y un balón de angioplastia para dilatar el sitio de la obstrucción. Son los dos tratamientos que se ofrecen actualmente. Tienen ventajas, tienen desventajas y tienen porcentaje de éxito y de fracaso, pero se le tiene que ofrecer al paciente, sobre todo, por ejemplo, en nuestro medio, que es un medio con bajos recursos, habitualmente la abierta sería la que tuviera un poco más de acceso. En cuanto a los tipos de amputaciones, vean, hay mayores, menores, ¿sí? Las menores son digitales, transmetatarsiana y decimes, las mayores son infracondilia y supracondilia, ¿de acuerdo? Las distales cursan con mejor rehabilitación y pronóstico, las mayores solo en caso de sepsis, extremidad de choque séptico, y el 85% de los pacientes con pulsos palpables cicatriza una amputación digital. La revascularización temprana si es que se comprueba la isquemia. Entonces siempre se le debe al enfermo de tratar de salvar el pie y no amputar más allá arriba de la rodilla, porque en este esquema nos menciona que cuando amputamos arriba de la rodilla el gasto energético aumenta de forma importante y eso predispone al enfermo a incremento del consumo miocárdico de oxígeno en el corazón y a un probable infarto. Los tipos de amputaciones aquí están con su indicación, no voy a andar mucho en eso, cuándo está indicado el de ortejos, cuándo está indicada la transmetatarsiana, cuándo está indicada la infracondilia y cuándo está indicada la supracondilia. ¿Sí? Esto ya lo había mencionado. ¿Sí? Y las complicaciones de las amputaciones, hasta un 12% cursan con trombosis venosa profunda, inclusive hay depresión, está muy comprobado esto, sepsis, complicaciones cardíacas pulmonares, complicaciones locales, infección del muñón, hematoma, contractura de la rodilla, falta de cicatrización o dolor del miembro fantasma. La mortalidad después de una amputación, ven ustedes, al primer mes 10%, al primer año 13-40%, a los 3 años 35-60% y a los 5 años casi el 80%. ¿Sí? Por eso es que lo que se tiene que tratar de evitar es, ¿sí? Desde el punto de vista conservador, se tiene que hacer siempre tratar de hacer un salvamento de la extremidad cuando es posible, de acuerdo a la escala de Whitty. La amputación no es la regla y requiere reevaluación constante del pie diabético, se pueden hacer amputaciones menores, el manejo de las heridas y la terapia de presión negativa y siempre una revascularización temprana en pacientes isquémicos y mejorar la calidad de vida y rehabilitación. Las conclusiones de esta plática es que siempre es mejor prevenir, ¿verdad? El nivel debe de individualizarse de acuerdo a una adecuada evaluación multidisciplinaria. Va a hacer las valoraciones infecciosa, neurológica y vascular con todo lo que ya mencioné. Actualmente hay un avance muy importante de la tecnología. Vean ustedes, esta imagen que les pongo es un ultrasonido intravascular que ya existe, ¿sí? Se debe de utilizar la escala Wi-Fi, que es la que actualmente es la más utilizada y la más efectiva para saber si tiene buen pronóstico o mal pronóstico ese pie, y un adecuado juicio clínico. Las conclusiones: preservar el pie cuando sea posible, revascular tempranamente, en infección de brida siempre. Una vez perdido el pie se deberá hacer esfuerzos por conservar la rodilla, confrontar los criterios, proveer eficiente atención, y este es un problema de salud que requiere prevención, atención, educación e investigación.
Vemos todas las implicaciones éticas, económicas, educativas, médicas y sociales que tiene este problema. ¿Y cuál es el futuro? La última diapositiva, ¿qué es lo que nos espera en un futuro? Ultrasonido intravascular, que ya está presente, angioplastías con catéteres de 4 French, fusión de imágenes, prótesis mejoradas, injertos biológicos, bioimpresión de tejidos, nuevos medicamentos como los LGT2 y prevención de eventos cardiovasculares con el estudio COMPAS. No sé si hay alguna duda o pregunta, si no es así, les dejo la clase grabada. Doctor Izquierdo, ya puedes terminar la grabación.